Lago familia, quiero darles la bienvenida a esta sección de Panorama Económico, donde vamos a hablar de qué está pasando en el contexto de la economía, pero que sea muy práctico, cómo afecta nuestras inversiones, que podamos tomar decisiones y analizar y cada quien crear sus propias estrategias y tesis de inversión, pero con información de lo que está pasando en los mercados y en la semana financiera. Algo importante que he dicho ya en más de 150 videos a lo largo del canal es que es muy importante que cada quien adapte las inversiones de acuerdo a su perfil del inversionista. Habrá inversionistas que tienen estrategias más de corto plazo, otras de largo, otras quieren cosas muy seguras y otros buscan inversiones un poquito más sofisticadas con mira a tener un mayor rendimiento. Pero sin duda, lo que pase en la economía, en los mercados, afecta la toma de decisiones y podemos usar eso a nuestro favor. Entonces, bienvenidos a esta sección de Panorama Económico. Lago Noticias, tasa en México, Biden, oro, la vacuna, Tesla, Warren Buffett y más. Algo importante que pasó hace unos días es que se reunió tanto el gobernador de Banco de México con los subgobernadores para tomar una decisión de las tasas. Ya te he platicado que hay un comité que se reúne 5 personas y deciden los niveles de las tasas de la economía. Y eso afecta a muchas inversiones. Para los que ya han invertido, por ejemplo, en CETES, en bancos, pues han vivido unos meses de tasas a la baja, a la baja, a la baja. Bajaban las tasas a un nivel y unos 2 meses, 2 y medio, volvían a bajar. Se acaba de reunir ese comité el pasado 12 de noviembre y buenas noticias para los inversionistas. No bajaron la tasa, la mantuvieron en los niveles actuales de 4.25. Pero déjenme advertirles algo, hay otra reunión de este comité el 17 de diciembre. Puede que ahí vuelvan a haber otros movimientos. De los 5 personas que forman este comité, uno de ellos votó por bajar la tasa a niveles del 4%. Si este comité logra tomar una decisión de una baja, va a pasar lo que ha pasado en otros meses anteriores, que la tasa de los CETES y de algunos bancos pues sigue a la baja. Y este comité toma decisiones mucho en función de la inflación, de cómo van subiendo los precios de la economía. Este comité quiere que las tasas de la inflación estén entre un 2 y un 4%. Si empieza a dispararse mucho la inflación y se va 4,5, 5, 6, puedes subir las tasas. Cuando la inflación está controlada, pero aparte la economía está pasando como lo que estamos viviendo ahorita, que está un poco deprimida, en ese momento bajan las tasas. Les digo, quédense tranquilos porque en esta ocasión decidieron mantenerlo. Habrá que ver qué pasa el 17 de diciembre. Pero bueno, pueden ver aquí en este gráfico cómo durante muchos meses fue la baja que les contaba. Bajas constantes. Fíjense cómo, si volteamos a varios meses a principios del 2019, a mediados, hablábamos que las tasas estaban en niveles fabulosos de los CETES, de los bancos, en niveles de 7,5, de 8, hasta 8,25 la llegamos a ver y ahorita estamos en este 4,25. Compárenlo, por ejemplo, con otros países. En Estados Unidos, esta tasa que en este momento aquí en México, que es la tasa de referencia que está en 4,25, en Estados Unidos está entre 0 y 0.25%. Imagínense si aquí nos quejamos, allá son tasas todavía mucho menores. Eso hace sentido porque allá de entrada la inflación es menor en Estados Unidos históricamente. Es un país que se considera más seguro y acuérdense que cuando es un país, una inversión un poquito más riesgosa, pues bueno, tienen que compensar a los inversionistas con un premio, con una tasa mayor. Pero bueno, observemos de cerca qué pasa con las tasas en los próximos meses y el 17 de diciembre. Otra noticia que bueno, no es noticia en términos ya políticos, porque ya creo que todo el mundo lo sabe, el tema del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero hay muchas cosas financieras que sí debemos de estar observando de cerca. Puede venir muchos cambios y muchos temas que influyen en nuestras inversiones, en el mundo accionario, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver algunos de los elementos que hay que estar muy pendientes. Primero, el tema de la guerra comercial con China. Con Trump vivimos hace ya varios meses y de hecho lo vivimos a lo largo de la administración, una época de mucho conflicto en términos comercial, de tema de tweets incómodos, un tema complicado entre Estados Unidos y China.
Estos son dos grandes economías del mundo. Obviamente, decisiones de comercio de estos dos países pues afectan muchos flujos, muchos desempeños de empresas, y entonces ahora que va a haber una nueva toma de posesión con un nuevo presidente, con Biden, habrá que observar cuál es su postura ante la relación con China. Sabemos que hay empresas que cotizan en bolsa o que pueden llegar a cotizar, como tal cual es el caso de Huawei o TikTok. Hay diferentes empresas que tienen una afectación dependiendo de la relación de estos dos grandes países. Entonces, algo a observar en los próximos meses es cuál es su postura ante la relación con China. Lo que varios analistas están comentando es que si bien no va a ser tan tajante y tan estricto como fue el caso de Trump, o tan agresivo por llamarlo de alguna manera, sino que va a ser un poco más suavizado, pero que de todos modos va a continuar con políticas intensivas de esta relación entre China y Estados Unidos. Otro punto importantísimo que ha salido es el tema de los impuestos. Biden propone diferentes cambios en impuestos, tanto a personas de grandes ingresos como a corporaciones. Este en particular interesa mucho a todos los inversionistas, porque pues acuérdense, al final del día, el desempeño de una acción depende mucho de sus ventas, de sus utilidades. Entonces, ¿qué pasa si a una empresa le subes mucho los impuestos? Bueno, pues va a mermar las utilidades y eso puede afectar el precio de las acciones. ¿Qué propuestas ha hecho? Un incremento a los contribuyentes, primero a los que ganan mucho, más de $1 millón, les va a subir la tasa, o es la propuesta, de 37 a 39.6%. En el caso de las corporaciones menciona que pueden pagar hasta un 28%. Recordar que en el caso de Trump hubo una baja en 2017 a 21. Bueno, se propone dar un reverso para ir hasta 28. Otro punto hablando de impuestos hacia corporaciones que comentó en las últimas semanas fue que incluso quería poner un mínimo de tasa impositiva sobre las utilidades reportadas a los accionistas de 15%. Esto porque después de un análisis que hizo revisando diferentes empresas, sobre todo empresas tecnológicas, vio que muchas tenían tasas favorables de impuestos, incluso tasas cercanas a cero, y entonces dijo, no, vamos a poner un mínimo. Incluso mencionó nombres, por ejemplo, Amazon y otras tecnológicas que en caso, por ejemplo, del 2018 tuvieron una tasa impositiva muy chica. Entonces, este es un punto a observarse. Otra de sus propuestas de campaña fue impulsar mucho y hacer una inversión muy grande de más de $300 millones en el sector de energías limpias y tecnología. Este es importante. Habrá que observar qué posibles compras gubernamentales o qué empresas podrían verse beneficiadas justo por esta iniciativa. Eso puede mover el precio de algunas acciones que sean asociadas a este sector, pero bueno, habrá que hacer un análisis a detalle. Otra de las políticas Buy American es que quiere enfocarse en un tema más nacionalista, que el gobierno y sus contratistas hagan compras exclusivamente de productos americanos. Entonces podemos revisar, y aquí podría haber alguna oportunidad, si hay alguna compra de contratistas o del gobierno que en este momento se haga en contexto internacional y que pueda verse ahora sesgada hacia una empresa americana y que cotice en bolsa y ahí haya una oportunidad. Otra noticia importante, el tema del oro. El oro, para muchos accionistas, muchos inversionistas en general, deciden combinar el mundo de las acciones con una postura en oro. Conozco muchos inversionistas que han tomado la decisión de tener un 5, un 10% en algunas inversiones alternativas, incluyendo materias primas y muchas veces el tema de oro. El oro ya sabemos que es una inversión llamada refugio muchas veces, que cuando hay un panorama complicado en la economía, hay cierta incertidumbre política, económica, el oro en la historia de muchos años nos ha enseñado que tiene una tendencia favorable cuando se está viviendo esta etapa de estrés económico. ¿Qué pasó este año justamente? Pues vimos cómo el oro se disparó junto con otros metales como la plata. Fíjense, por ejemplo, a principios de octubre, si revisábamos algunos ETFs de oro, que hoy en día, ya lo he dicho en otros videos del canal, es muy fácil acceder a oro a través de ETFs. Hay ETFs que son relativamente baratos, donde vamos a tener la exposición a oro. Por ejemplo, a principios de octubre, si revisábamos dos de estos ETFs importantes, por ejemplo, GLD, de un año para atrás, de octubre 2020 a octubre 2019, llevaba un rendimiento de 28.56%.
En el caso de otro ETF, IAU, llevaba un rendimiento de 25.22%. La verdad es que tiene una tendencia favorable. Pero ahora, ¿qué pasó? Salieron varias noticias. Hay una noticia que juega a favor y otra en contra del oro. Tenemos por un lado el incremento de casos de la coyuntura de salud que estamos viviendo. Esto pues mete cierta presión en el sentido de que el oro podría seguir creciendo. Pero por otro lado tenemos ciertos comunicados de vacunas que tienen una alta efectividad. Se habla de más del 90, 94, 95%. Eso hizo que hubiera mucha volatilidad. Por un lado el aumento de casos y por otro lado la posible vacuna. Entonces, con esta posible vacuna, el precio del oro sí sufrió una caída en su valor bastante notable en los últimos días. Ha habido mucha volatilidad y entonces aquí depende mucho de tu tesis de inversión. Si ves que las vacunas van a ser muy efectivas, se van a distribuir de manera rápida, bueno, pues probablemente el oro tenga un comportamiento a la baja. Si tú crees que va a seguir este tema de aumento de casos, que va a ser un tema todavía tardado, inclusive el tema de la vacuna, bueno, pues el oro podría todavía mantenerse en términos al alza. Esto es interesante, analizar lo que pasa en el mundo y la certidumbre para una toma de decisión acerca de metales, porque hoy, ya te decía, a través de estos ETFs es accesible. Muy relacionada a la noticia anterior, el tema de la vacuna. Por ejemplo, el caso de la empresa Pfizer, que sonó mucho hace unos días, brinda cierta tranquilidad a los mercados. De hecho, quiero que veas estos gráficos. Fíjate cómo, por ejemplo, el S&P 500 de las empresas más representativas de la economía de Estados Unidos, quiero que veas cuál es el comportamiento generalizado de estas 500 cuando salió el comunicado de la vacuna. Es notable el crecimiento. Acuérdate que muchas acciones, pues justo ya lo decíamos hace unos momentos, dependen de sus ventas, de sus utilidades, de sus ingresos. Entonces, una posible vacuna, pues justamente empieza a vislumbrar cierta luz al final del camino de que se van a reactivar ciertos sectores que estaban con ventas muy detenidas. Claro, esto es un tema de ir futureando, de tener cada quien una visión de qué va a pasar en los próximos meses y cada industria se va a comportar de manera distinta, pero sin duda este comunicado sí fue un catalizador para que muchas acciones en su conjunto esos días después del comunicado de la vacuna tuvieran este crecimiento. Y eso no solamente es en el contexto de Estados Unidos. Por ejemplo, quiero que veas la gráfica del IPC, las 35 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Fíjate, igual el día del comunicado hubo un crecimiento interesante. Ahorita te traigo más datos con números y porcentajes, pero quiero que veas justo este crecimiento en ese momento. Ciertas noticias, ciertos catalizadores pueden hacer que en su conjunto muchas acciones cambien de valor y haya una cierta tendencia del mercado. Y ya que hablábamos de índices y un índice tan importante como el S&P 500, estas 500 empresas muy importantes y representativas de la economía de Estados Unidos, Tesla se anunció que va a entrar al índice. Va a ser parte de este importantísimo, yo creo que el índice más importante a nivel mundial a partir del próximo 21 de diciembre. Esta es una noticia importante. Cuando una empresa forma parte o sale de un índice, va a haber un cambio en la demanda, en la cantidad de personas y de instituciones que la compran. Y al ser este uno de los índices más importantes, que hay muchos instrumentos que la replican, muchos analistas que hablan de él, muchos fondos de inversión que hacen lo mismo que el índice o al menos algo similar, si una acción forma parte de un índice tan importante, pues es lógico, va a haber más compras a futuro. Tanto compras de algunos inversionistas que le vean más potencial a la empresa, pero también compras de grandes fondos de inversión, de ETFs que replican, que por sus reglas tienen que seguir este importante indicador del S&P 500. Entonces, fíjate este gráfico, cómo hubo un crecimiento muy importante cuando se confirmó la entrada de Tesla a este índice. Claro, Tesla ha tenido un desempeño verdaderamente atípico este año. Hablábamos dependiendo del corte que tú sigas, de rendimientos mayores a 400% en los acumulado del año, un rendimiento sin duda atípico. Imagínate un 400% crecer una parte de tu patrimonio, pero bueno, hay que revisar si esto es sostenible, los fundamentales, hay muchas cosas que analizar, pero sin duda este catalizador, este evento de inclusión
inversión en el índice pues va a ser algo favorable, al menos en el corto plazo, porque muchos fondos y ETFs lo replican. Esto ha colocado a Elon Musk como uno de los hombres más ricos porque él posee el 21% de las acciones de Tesla. Esto es importante. Y algo curioso que seguramente ya habéis escuchado, Tesla en este momento tiene un tamaño de mercado, una capitalización bursátil, es decir, el número de acciones multiplicado por su precio vale hoy en día más que Ford, que Nissan, que General Motors y Mazda juntos. Tal cual, se ha vuelto un gigante tecnológico, pero con su enfoque también al sector automotriz, más grande que empresas que ya llevaban décadas en el mercado. Esto es un tema bastante curioso para analizar. Y hablando de los hombres más ricos del mundo, pasando de Musk, vamos a hablar ahora de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Hay una noticia importante que salió en los últimos días y es que abrió diferentes posiciones en el sector salud. Cuando una persona de tanto renombre, no solamente por ser uno de los hombres más ricos del mundo, sino por ser uno de los financieros más reconocidos a nivel mundial, con mucha historia, mucha trayectoria y mucho conocimiento, que él haga ciertas compras también genera una cierta expectativa del mercado, donde muchos inversionistas a nivel global dicen, si Warren Buffett lo hizo, pues bueno, ha de tener una razón fundamental muy bien estudiada detrás. Y entonces esa noticia despertó mucho interés y apetito por diferentes empresas del sector salud, específicamente el sector farmacéutico, porque compró 3.7 millones de acciones de Pfizer, 21.26 millones de AbbVie y también otras farmacéuticas como Bristol y Merck. Esto es importante. 4 empresas distintas del sector farmacéutico compradas por este conglomerado de Warren Buffett. Entonces, esto es interesante por varios sentidos. Uno, hay cierto potencial de acuerdo a este gran inversor. Segundo, la importancia de la diversificación. Él no compró una sola emisora asociada a este sector, sino una importante posición en 4. Entonces esto nos habla de uno de sus grandes principios de la importancia de diversificar. Llama la atención porque históricamente no había estado tan cercano a tener acciones emisoras del sector salud y ahora al mismo tiempo tiene 4 nuevas adquisiciones. Fíjate en este gráfico qué pasó en el momento de la adquisición. En la parte superior estamos viendo el precio de la acción como en una de estas 4 AbbVie tuvo un crecimiento importante y también ahí alcanzamos a ver el volumen atípico en la parte inferior. Un importante crecimiento en la demanda de esta acción de este gran inversionista y seguro de miles de inversionistas adicionales acto seguido de su compra. Terminan en un disparo, en un nuevo catalizador del precio del mercado y esto es interesante. Claro, no solamente en esto debemos de basar una decisión de inversión, pero bueno, es interesante analizar por qué un gran inversor como él está comprando, analizar a detalle estas empresas, sus ventas, sus expectativas, sus productos, sus patentes y que cada quien tome una decisión, pero bueno, es interesante. Otro de los brincos importantes que se dieron en los últimos días es el caso de Disney. El caso de Disney, pues sabemos que tiene sus parques temáticos, tiene películas, tiene ahora también la plataforma de Disney Plus. ¿Y qué sabemos? Pues bueno, que los parques se habían visto afectados por el tema que estamos viviendo. Si revisas los estados financieros y las ventas asociadas, por ejemplo, a los parques temáticos, pues veíamos una caída importante. Fíjate qué interesante. La noticia de las farmacéuticas también afecta no solamente acciones del sector farmacéutico, van a afectar a muchos otros sectores. Entonces, esta noticia de las farmacéuticas fue algo favorable para empresas como el caso de Disney. Y fíjate este crecimiento importante y tan marcado. Hubo varios efectos simultáneos. De entrada, el tema de la plataforma que ya sabemos que se está expandiendo a diferentes países. Segundo, el tema de la vacuna viene a dar una luz, una esperanza justamente a que se renueve, a que se reactive el tema de las entradas a los parques. Entonces, esto puede ser para muchos inversionistas, muchos accionistas, una oportunidad. Si ya hay vacuna y se empieza a reactivar la asistencia a los parques con ciertos controles, pero cada vez de manera paulatina un poco mayor, pues bueno, eso puede hacer que una de sus importantes líneas de negocio vuelvan a tener tracción. Y además, hubo ciertos comunicados y cierta información de que ya llevaban más de 73.7
1.7 millones de suscriptores en su plataforma de paga Disney Plus. Esto entonces pues es una prueba de que su nuevo producto digital está teniendo cierto éxito, cierto camino, y esto se va a asociar a nuevos ingresos para la compañía y por lo tanto se puede justificar que a futuro el precio de la acción suba, pero eso fue un catalizador en ese momento. Y ahora vamos a hablar de la Bolsa Mexicana de Valores. Si bien ya hablamos un poco en general del índice y también del S&P y en este caso de la Bolsa Mexicana del IPC, las 35 empresas más grandes, pues tal cual ese crecimiento que te hablaba a raíz de los anuncios de la vacuna originó el mejor noviembre en 25 años de la Bolsa Mexicana de Valores. Tan solo en el acumulado de la primera quincena de noviembre hablábamos de un crecimiento cercano al 14%. Esto, claro, ha habido mucha volatilidad en los mercados, pero fíjate en este gráfico, si bien no estamos en los niveles previo a la coyuntura de salud, pero hubo una importante recuperación. Esto nuevamente nos habla que incluso en crisis hay ciertas oportunidades de comprar barato y a futuro, cuando hay una cierta recuperación, pues se puede vender más caro. Entonces, aún no sabemos qué va a pasar porque hay muchas noticias importantes y el tema de la vacuna pues puede todavía generar cierta incertidumbre, pero bueno, cuando empieza a ver esta luz en el camino de que las empresas pueden volver a vender, pueden volver a generar sus utilidades con un poco más de normalidad, si bien no la misma de antes, pero empieza a haber un poco más de normalidad, de la nueva normalidad, pues bueno, eso puede estar asociado a un crecimiento en el tema de los precios de las acciones. Entonces fue interesante este crecimiento de la primera quincena de noviembre. Mucha información financiera. Como te das cuenta, el tema de volverte inversionista, es importante saber qué eventos están pasando para que tú puedas con certeza saber por qué tu portafolio cayó o subió, o si hay ciertas oportunidades o oportunidades que eran en su momento dejan de serlo por algún cambio del momento. Es importante estar empapados y por eso esta nueva sección de Lago Noticias. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque aquí en este canal, en el Lago de los Business, vamos a estar siempre bien informados para que tomes decisiones bien fundamentadas. Manolo, yo no sé de noticias, yo le voy a meter todo a Bitcoin, a ver qué pasa. Nos hablamos en unos meses. Aquí tienes otros videos interesantes. Sigue con tu aprendizaje. Mucho éxito.